Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a un video de VideoJars. A partir de este momento vamos a extender el movimiento de la partícula a dos o tres dimensiones. Como ya podrán recordar al inicio de la unidad 2, esa es la condición fundamental para el movimiento curvilíneo, ¿no? Imaginen entonces una partícula que se está moviendo en un plano cartesiano tridimensional, ¿no? En un espacio cartesiano tridimensional. Entonces aquí lo tenemos, lo ponemos y aquí está, ¿no? X, Y y Z. Y aquí tenemos una partícula en una cierta coordenada. Esta partícula tiene una masa. Y bueno, esta misma está sujeta a una serie de fuerzas. Dígase, una fuerza en X, una serie de fuerzas en y una serie también de fuerzas en Z. Esto, pues es el diagrama de cuerpo libre de la partícula y como consecuencia va a traer el movimiento de la misma partícula en tres dimensiones a través de la misma segunda ley de Newton. Partícula de masa m se va a mover masa por aceleración x en este sentido, masa por aceleración y en este otro sentido y finalmente masa por aceleración z. Ya en los otros problemas de movimiento unidimensional habíamos manejado masa por aceleración en y, pero esta siempre era igual a 0. Ahora no necesariamente va a ser así. Entonces tenemos este conjunto de tres ecuaciones que nos van a permitir describir este movimiento. Obviamente, si queremos trabajar movimiento bidimensional, nos quedamos solamente con las primeras dos. Y pues la partícula se va a estar moviendo en una trayectoria curvilínea arbitraria. Imaginen, por ejemplo, que se está moviendo así, no sé. Pero pues la descripción de la ecuación es efectiva para este tipo de movimientos. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo sencillo y luego pasaremos a un ejemplo más elaborado para ilustrar este principio. Como se podrán dar cuenta, esto no es más que una simple extensión de la segunda ley de Newton aplicado a movimiento rectilíneo, ¿no? Tal y como hicimos la transición de la unidad 1 a la unidad 2. Bueno, veamos este ejemplo que dice: la fuerza total externa sobre el objeto de 10 kilogramos que se muestra en la figura es constante e igual a sumatoria de fuerzas igual a 90i menos 60j más 20k. Estamos aplicando un esfuerzo tridimensional. En el tiempo t igual a 0, su velocidad v es igual a menos 14i más 26j más 32k metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad en t igual a 4? Bueno, este problema es relativamente directo, ahorita se van a dar cuenta por qué, pero antes hay que ir distribuyendo los datos. El cuerpo tiene una masa de 10 kilogramos, es un cuerpo de geometría arbitraria. Aquí ya nos están dando la sumatoria de fuerzas en sus tres componentes, 90i menos 60j más 20k. Luego nos están diciendo que en t igual a 0 su velocidad es, o sea, el vector de velocidad inicial es menos 14i más 26j más 32k metros sobre segundo. Y pues después de 4 segundos nos está preguntando hallar pues cuál va a ser esa velocidad final, ¿no? Bien, lo que podemos suponer es que la fuerza total aplicada al cuerpo es constante. Y eso va a ser clave porque eso va a implicar que la aceleración también lo sea. Bien, con esto vamos a empezar a hacer nuestro análisis. Primero el análisis cinético. Ok. Si bien es cierto que como siempre se puede dibujar un diagrama, aquí van a ver que la aplicación del principio es tan directo que no se considera tan necesario. Podemos poner sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. Y la sumatoria de fuerzas en X no es más que la componente X del vector de sumatoria de fuerzas. Por cierto, este tiene que tener aquí un gorrito. Entonces aquí vamos a poner la fuerza de 90 newtons. Esto está en newtons.
Luego la masa del cuerpo es de 10 por AX. Entonces directamente sabemos que la componente en X de la aceleración, 90 entre 10, pues es igual a 9 metros por segundo al cuadrado. Ahora, con esto, se puede pasar al análisis cinemático. En este caso podemos descomponer las tres componentes como tres movimientos rectilíneos independientes. Bueno, si suponemos esto, además de que la fuerza y la masa son constantes, pues yo puedo utilizar las ecuaciones del movimiento rectilíneo. Así como cuando trabajamos el tiro parabólico, ¿no? Que aplicamos prácticamente movimiento rectilíneo en dos direcciones. En este caso vamos a tener que la aceleración en x es igual a la velocidad final en x menos la velocidad inicial en x entre t. La partícula parte de una velocidad inicial, no parte del reposo, de menos 14, ¿no? Entonces a partir de aquí vamos a despejar en este caso para la velocidad final. Entonces pasamos la t multiplicando y finalmente le paso sumando la velocidad inicial. Y a partir de aquí solamente voy a sustituir. V sub x es menos 14. La aceleración es de 9 y el tiempo es de 4. Con esto simplemente evaluamos y ya encontramos la componente horizontal, la componente en x, perdón, de la aceleración. Esto más 9 por 4 me va a dar 22. Y esa sería la componente x de la velocidad. Esto lo voy a encuadrar como parte de la respuesta, pero no la respuesta en sí, porque el problema me pide la velocidad v, o sea, todo el vector. Necesito encontrar las otras dos componentes para al final armar dicho vector. Por lo tanto, pasamos a la siguiente componente, que es la componente en y. Sumatoria de fuerzas en y es igual a masa por aceleración en y. Ahora la fuerza en y, ojo, es menos 60. Y la masa es igual otra vez a 10, ¿no? Entonces encontramos que la aceleración es negativa e igual a menos 6 metros por segundo al cuadrado. Ok, bien. Con esto replicamos la ecuación, pero ahora en componentes y. Y bueno, ¿qué aceleración en y tenemos? Bueno, vamos a despejar igual, ¿no? Primero, velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y más AYT. Velocidad final en y, velocidad inicial en y, ojo, cuidado, es 26. La aceleración es 6 y el tiempo es 4, ¿no? Esto de aquí, pues 6 por 4 es 24, menos 24 y 26 menos 24, me quedo solo con 2. Entonces la velocidad final en y es solamente 2 metros por segundo. Y ahí está la segunda componente. Entonces, aplicas tu cinemática para cada una de las componentes, y cinética, perdón, y ya luego pasas a la cinemática. Finalmente, aquí ponemos sumatoria de fuerzas en z igual a masa por aceleración en z. La fuerza en z es 20 positivo. La masa no olvidemos que es 10. Entonces, aquí, con una fuerza de 20 y una masa de 10, pues rápidamente encontramos que la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Y aquí igual se mete la ecuación. Yo creo que ya podemos poner en forma despejada BFZ igual a BOZ más AZ por T, ¿no? Y bien, ¿cuál era la velocidad inicial en Z? 32 positivo, ¿no? Entonces aquí lo ponemos. Y aquí nada más sustituimos. Velocidad inicial en Z es 32, ¿verdad? Sí. Ahí está. Luego tenemos la aceleración en Z, que es 2. Y el tiempo, que es 4. 2 por 4, 8 para más 32, 40. Y bueno, con esto ya tenemos las tres componentes de velocidad final. Por lo tanto, la velocidad final en vector sería 22 en y más 2 en j más 40 acá metros sobre segundo. Sí, nada más velocidad. Y este sería el vector velocidad final correspondiente a este problema. Bueno, ahora vamos a pasar a un segundo problema. Este es un poquito más elaborado y requiere
lectura muy cuidadosa, ¿no? Sobre todo porque hay unos aspectos de unidades que debemos de cuidar más adelante. Este problema dice: el manipulador robótico está programado de manera que se encuentra en reposo en t igual a 0 y las componentes de la aceleración de A son AX igual a 400 menos 0.8 VX y AY igual a 200 menos 0.4 VY milímetros por segundo al cuadrado. De t igual a 0 a t igual a 2, donde Vx y Vy son las componentes de la velocidad en milímetros por segundo. El eje Y apunta hacia arriba. ¿Cuáles son las componentes X, Y de la fuerza total ejercida por las tenazas del manipulador sobre la pieza A de 2 kilogramos cuando t igual a 1 segundo? Bien, obviamente este problema es un poco largo de enunciado, por lo que vamos a ir sacando todos los datos, ¿no? Tenemos un manipulador robótico, el cual inicialmente se encuentra en reposo. Es lo primero que hice. Y las componentes de aceleración son AX igual a 400 menos 0.8 Vx y AY igual a 200 menos 0.4 Vy. Estas están en milímetros sobre segundo al cuadrado. Luego, esta programación es de t igual a 0 a t igual a 2. Luego nos están diciendo que esta Vx está en milímetros por segundo, por lo tanto, si tú metes esta Vx en milímetros por segundo, te va a dar AX en milímetros por segundo al cuadrado. Y si tú metes esta en milímetros por segundo, te va a dar AY también en milímetros por segundo al cuadrado. Eso ahorita vamos a tener que tener mucho cuidado, sobre todo al momento de integrar. Luego nos está pidiendo cuáles son las componentes XY de la fuerza total ejercida sobre la pieza A de 2 kilogramos. Tenemos la masa del cuerpo, que el cuerpo va a estar centrado en esto. Y el tiempo final no es 2 segundos, es 1. Es decir, de la programación de 0 a 2, a mí me interesa saber lo que va a estar pasando entonces en medio. Y nos pide hallar, pues, cuáles son las fuerzas que retienen al cuerpo en X y en Y por parte del manipulador robótico, ¿no? Bien, entonces a partir de esto podemos dibujar los diagramas de cuerpo libre. Aquí vamos a poner, en este caso tengo el cuerpo A, y este cuerpo A obviamente va a estar sometido a las dos fuerzas del manipulador robótico. Por un lado, la fuerza X del manipulador y la fuerza Y. Pero no hay que olvidar que este cuerpo también tiene su propio peso. Así que en el lado de las fuerzas verticales no debemos de olvidar su peso. Al final, el efecto de estas tres fuerzas debe ser precisamente pues la aceleración en X y la aceleración en Y, que es lo que voy a hacer a continuación. Aquí ponemos masa por aceleración en X y masa por aceleración en Y. A diferencia del problema que hicimos del avión en el 3.3, donde también aquí había dos componentes de aceleración, en dicho problema nada más nos enfocamos en la primera. Ahora, para el problema 3.13, sí importa mucho no solamente lo que ocurre en X, sino también lo que se está dando en Y. Y a partir de esto, ya podemos plantear el análisis cinético. Estos diagramas me los voy a llevar para acá. No, pero aquí está copiado esto. Estos diagramas me los llevo para acá. Muy bien, entonces aquí vamos a hacer las ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X, positivo a la derecha. Y por un lado voy a tener la fuerza en X. Y por el otro lado voy a tener masa por aceleración en X, ¿no? La masa la conozco, es 2 kilogramos. La fuerza en X no, es de lo que me pide el problema. Y la aceleración en X, con mucho cuidado, vamos a poner que es 400 menos 0.8 Vx. Ahorita lo voy a dejar así. Más adelante se tendrían que hacer las conversiones. Obviamente multiplicar esta cantidad por esta cantidad me va a dar kilogramo milímetro por segundo. O sea, no tendría newtons sino milinewtons. Por lo tanto, al final, ahí yo voy a tener que hacer una división entre 1000 para poder ya al final tener los newtons que estábamos buscando. Pero
esos temas de conversión es mejor dejarlos para más adelante, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la operación, aquí vamos a tener prácticamente 800 menos, no es cierto, porque es ley distributiva, ¿no? Entonces 2 por 400 y 2 por 0.8 me va a dar menos 1.6 Vx. Y ahí está la expresión de la fuerza. Yo necesito entonces ahora conocer el valor de esta velocidad cuando t igual a 1 segundo. Conociendo esta velocidad, simplemente lo meto aquí en la ecuación. Esto está en milinewtons y al final hago la conversión correspondiente, ¿no? Vamos a pasar ahora al otro lado. En el otro lado nosotros tenemos sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración en Y. Bien, aquí fuerzas en Y, pues la propia fuerza en Y hacia arriba por parte del manipulador, el peso del cuerpo, aquí tenemos la masa y aceleración en Y. Todavía no he sustituido nada. Aquí sí, fuerza en Y menos peso en Y. Ok. El peso en Y es igual a 2, la masa de 2 por 981, ¿no? Que es, nomás que aquí hay que tener mucho cuidado, porque la gravedad es igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado. Para que esto sea congruente con lo que tengo aquí a la derecha, pues la gravedad la tendría que multiplicar por 1000 para tener milímetros por segundo al cuadrado, que es lo que voy a proceder a hacer. Del otro lado, pues tengo los 2 kilogramos y tengo la expresión de la componente de aceleración, ¿no? Que es 200 menos 0.4y. Perdón, 200 por menos 0.4 vy. Y aquí, pues nada más, esto de acá pues es 19.620, si no me equivoco. ¿Correcto? 19.620. Luego, acá tendría, ok, aquí por ejemplo, esta expresión se va a combinar con esta, que son 400, y finalmente aquí 2 por 0.4 es 0.8. Entonces, si nosotros simplificamos, aquí yo voy a tener 19.620 más 400, voy a tener 20.020 menos 0.8 vy. Y bueno, esta sería la otra expresión, también en milinewtons, pero tenemos que sustituir la vy, obviamente en milímetros, a un tiempo de 1 segundo, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿de dónde vamos a conseguir esos valores de vy para poder terminar el problema de cinética? Es decir, estas ecuaciones de acá, ahorita las estoy dejando como pendientes. Sobre todo, pues la parte que intriga, la aceleración no está en términos del tiempo, sino en términos de la velocidad. Para eso tenemos que recurrir al análisis cinemático, pero no el de tiempo constante, no el de aceleración constante, sino variable. Y además, no en el tiempo, sino en la velocidad. Análisis cinemático. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Vamos a usar esta ecuación. Integral de, como aceleración está en términos de la velocidad, aquí lo que haríamos es, por un lado, dt, y por el otro lado, integral de dv entre a. Estas integrales recuerden que las vimos en la primera unidad. Luego aquí ponemos tiempo inicial, tiempo final, velocidad inicial, velocidad final. Obviamente la velocidad que obtenga aquí va a estar en milímetros por segundo, por el diseño de la propia ecuación. El tiempo sigue estando en segundos, tiempo inicial 0, tiempo final 1 de t. Y del otro lado la velocidad inicial es 0, el problema dice que el robot parte del reposo, velocidad final desconocida, y aquí ponemos la aceleración. En este caso vamos a poner tanto en x como en y, por lo tanto este sería vfx, vox, y este sería ax, ¿no? Y ax es 400 menos 0.8 vx. Bien. La parte izquierda de la ecuación es sencilla de analizar, porque al final de cuentas esto simplemente es igual a 1.
Del otro lado sí tengo más complicación, porque voy a tener que usar una sustitución en U. Tomo esta expresión y aquí hago las sustituciones correspondientes. U es igual a 400 menos 0.8 Vx. Derivamos U con respecto a Vx y nos va a quedar simplemente menos 0.8, ¿no? Ahora reordenamos los diferenciales para obtener du entre menos 0.8 y el cambio de variable con dvx. Entonces aquí hago el cambio de variable, dvx va a terminar, aquí es dvx, se me olvidaba, va a ser igual a du entre 0.8. Voy a dejar el du adentro y el menos 1, el menos 0.8 afuera, ¿no? Pero como está en el denominador, este se saca pero por abajo, no por arriba. Y finalmente pues todo esto se hace 1. Ya esto adquiere una forma de logaritmo natural. Para los límites de integración evalúo esta función de aquí. Primero con Vx igual a 0 porque estos límites de integración no corresponden a U, corresponden a Vx. Para obtener los correspondientes de U pues evaluamos. Si Vx es 0, pues el límite de U es 400. Aquí dejamos 400. Y el otro límite pues sería simplemente 400 menos 0.8 VFX, ¿no? Tan fácil como evaluar una función. Entonces este límite lo volvemos a poner aquí. Esto lo muevo un poco. Y esto aquí lo voy a poner 400 menos 0.8 VFX, ¿no? Nada más que aquí sí se me chisporroteó esto. Menos 0.8 VFX, ¿no? Y ya, vamos a hacer dos movimientos. Primero, este menos 1 sobre 0.8 lo paso como menos 0.8. Y finalmente ya puedo integrar esto de aquí. Es fundamentalmente el logaritmo natural de U. El cual va de 400 a 400 menos 0.8 VFX, ¿no? Ahora sí. Vámonos más para abajo. Y pues nos va a quedar 0.8 negativo es igual al logaritmo natural de lo de arriba menos logaritmo natural de lo de abajo. Entonces, este logaritmo natural de 400 es un número, lo pasas para el otro lado y ya te queda otro número, ¿no? Es decir, nos queda logaritmo natural de 400, no sé si por aquí está, y eso se le resta 0.8, ¿no? Y nos va a quedar 5,19,15. Esto lo ponemos aquí. Aquí tengo logaritmo natural de 400 menos 0.8 VFX. Naturalmente lo que quiero resolver es para VFX, pero me tengo que quitar primero el logaritmo natural. Para eso elevo a ambos lados bajo E. Y pues esto va a hacer que esto se cancele y esto aquí puede ser un número. Por lo tanto, la función E de esto... se me olvidó. 5.1915 me va a quedar 179,738. Ay, no más que aquí esto lo pongo así. 170 y qué? 79,738. Y del otro lado simplemente voy a tener 400 menos 0.8 VFX. Y al final pues paso el 0.8 VFX para acá y paso restando el 130 de 79,738 acá. Ok, ejecuto la resta, puedo restar 400, le cambio el signo y finalmente divido entre 0.8, ¿no? Y esto me queda 275,33 milímetros por segundo. Esta velocidad es la que se va a meter a esta expresión para obtener la fuerza en X. Es decir, fuerza en X va a ser 800 menos 1.6 y esta velocidad que se tenía que dejar en milímetros. 275 punto, creo que me perdí ahí. 33. Ok. Entonces, evaluando la fuerza, pues a partir de este dato que tengo acá, no tengo tanto espacio, pero ahí está, me va a dar en milinewtons la fuerza que estoy buscando.
Entonces esto lo multiplico por 1.6, le resto 800 y esto me queda 359.47 milinewtons. Ya pasándolo a newtons, esto dividido entre 1000 es alrededor de 0.359.5 newtons. Esta es la fuerza entonces que ejerce el gripper o el brazo robot, la mano del brazo robot, en la dirección X. Para la dirección Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer también un análisis cinemático. En este caso, planteando la integral en Y. Así que aquí está, lo trabajamos igual. Análisis cinemático en Y. Igual aquí vamos a tener la integral del tiempo inicial, tiempo final, y del otro lado vamos a tener la integral de la velocidad de VY a Y, velocidad inicial en Y y velocidad final en Y. Entonces, ya sabemos que esto aquí va de 0 a 1, por lo tanto ya sabemos que esto es 1, y velocidad inicial es 0, velocidad final en Y es la que quiero encontrar, y finalmente aquí se tiene que poner la función de aceleración en Y, 200 menos 0.4 VY. Muy bien, tenemos una integral de una forma similar. Vamos entonces a hacer el método de la U. Una vez más, U es igual a 200 menos 0.4 VY. Derivada de U con respecto a Y, pues me queda, esto es constante y este es el coeficiente, menos 0.4. Entonces de VY, pasándolo acá, me queda de U entre menos 0.4. Y aquí nosotros vamos a empezar a hacer algunos cambios de variable. Primero, dvy es igual a du entre 0.4. El 0.4 ya lo podemos pasar por debajo, pero hacia afuera de la integral, por el momento. Luego sabemos que esto de acá, el denominador, pues es u. Y a partir de esto, finalmente podemos evaluar los límites de integración. El 0, que es vy igual a 0, pues u va a tomar el valor de 200 menos 0.4 por 0, pues es 200. Esto lo ponemos acá. Y en el otro caso, pues nada más es cambiar vy por vfy, es 200 menos 0.4 vfy. Y esto fundamentalmente se pone aquí, 200. Voy a hacer un poco más de espacio para que sea cómodo escribir. 200 menos 0.4 vfy. Entonces aquí vamos a hacer otra vez dos cosas. Pasamos el menos 0.4 multiplicando. Y este integral pues es el logaritmo natural de u. De 200 a 200 menos 0.4 vfy. Bien. Y de aquí procedemos de manera similar. Evaluamos la integral definida. Luego esto de aquí lo paso para el otro lado, sé que es un número. Vamos a poner logaritmo natural de 200 menos 0.4. Esto me queda 4.898. Bueno, pero ya positivo, ¿no? Y bien, aquí vamos a elevar a la e aquí, con la e ahí. Aquí yo tengo una cancelación. Y pues prácticamente el problema se vuelve lineal, ¿no? Al del otro lado, pues este de acá sería e elevado a la 4.898, me queda 134.0215. Y de aquí pues nada más es despejar para vfy. Pasamos el 200, luego este lo pasamos restando. Y finalmente divido entre 0.4 y me va a quedar ya la velocidad en milímetros por segundo, ¿no? Voy a hacer un poco más despacio. Y pues aquí este resultado, le restamos 200, le cambiamos el signo y dividimos entre 0.4. Para obtener en milímetros la respuesta buscada, 164.95 metros por segundo. Y aquí finalmente vamos a hacer la sustitución
para acá. No sé si estoy lejos, creo que sí. Prácticamente acá, ¿no? Entonces, este de aquí, para no olvidarme, porque estoy lejitos. Este acá. Me lo voy a traer acá. Entonces aquí le voy a poner recuérdame, ¿no? Y ahora sí ya conocemos la velocidad en un segundo. La fuerza en Y pues va a ser 20.020 menos 0.8 por VY, que es 164.95. Esto va a terminar en milinewtons. Entonces resolvamos. Tenemos 20.020 menos 0.8 por 164.95 y voy a tener 19.888.04 milinewtons, que ya pasado a newtons esto tiene que dar 19.89 redondeado a dos decimales. Con esto llegamos ahora sí a la respuesta final. También es posible expresar la fuerza del gripper como un vector. Punto 3595 en I más 19.89 en J newtons. Y esa sería la manera de expresar el vector de fuerza introducido por el gripper. Entonces, acabamos de ver en este tema que la aplicación de la segunda ley de Newton en coordenadas cartesianas es simplemente una extensión en 2 y en 3 dimensiones del problema unidimensional ya visto en las últimas lecciones. En el siguiente tema vamos a explorar el segundo sistema de coordenadas curvilíneas, que es el sistema normal y tangencial, y nos vamos a enfocar sobre todo en el movimiento circular. A partir de este vamos a estudiar el efecto de las aceleraciones en ese sistema que condicionan el movimiento circular de las partículas. Entonces, por esta lección fue simplemente es todo. Espero les haya gustado este video y si en caso de ser así, no olviden compartirlo con sus amigos y darle like al mismo, ¿no? Asimismo, si se quedan al final del video en unos minutos, van a ver una pantalla con 3 ligas importantes, ¿no? La primera de ellas es una liga directa a mi canal para que puedan explorar todo el contenido que se ha generado al respecto. La segunda liga está relacionada al playlist de esta materia, que es dinámica, y van a poder ver todas las lecciones correspondientes, unidad 1, unidad 2, también ya está la unidad 4 y algunos videos de la unidad 3. Obviamente pues este no es el último video que se va a generar, voy a seguir generando más nuevo contenido, por lo tanto sí les recomiendo que también le den clic a la campanita para que estén actualizados de las últimas subidas, ¿no? Por último, cualquier recomendación o sugerencia estoy abierto a ella, no olviden nomás dejarla aquí en los comentarios de abajo, esto también ayuda a generar interacciones y a diseminar más este video. Sin más que agregar, les agradezco su atención. Nos vemos. Hasta luego.